Bendiciones a mis amados y hermanos en Cristo Jesús. Bueno, estamos hablando sobre la transformación de la mente. Y aunque parece que sea fácil, es muy complejo. Si nosotros no tenemos conciencia de cuánto nos ama Dios y cuánto Él desea que nosotros estemos conectados con Cristo y con el Espíritu Santo, por lo que nuestro Señor Jesús hizo, es súper difícil, por no decir imposible, cambiar la manera de pensar, porque todo eso lo hace solamente el Espíritu y Cristo. Entonces, vamos a ir mirando según la Escritura cómo dice que lo podemos hacer, porque la transformación de la mente requiere conocer y aplicar el principio que los pensamientos de Dios tienen poder divino para crear o restaurar. Ellos son los que tienen la capacidad de triunfo. Y nadie puede contemplar que los pensamientos de Dios son Cristo, el verbo de Dios, lo que acciona, que lo que tú estás creyendo funcione, se realice, se forme, se cree. Si nosotros no podemos saber que tienen poder para hacer, es porque el amor de Dios no está contemplado en nosotros, que es en donde se gira el evangelio, el creer, la confianza, el poder hacer que la fe mire. Entonces, por eso hablamos en días pasados sobre lo importante que es deleitarnos en el amor de Dios, aprender a vivir en él. Esta es la clave para poder vencer y hacer un cambio trascendental en nuestro culto racional. Por eso el Señor Jesús dijo que las palabras que él hablaba eran espíritu y espíritu que daban vida. ¿Por qué razón? Porque Cristo en Jesús es Dios. Jesús en Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Y cuando ellos vienen a morar en nosotros, es para estar con nosotros. Es para que nosotros abramos nuestro culto racional para que Él comience a restaurar un corazón enseñado a vivir pensando según los deseos con los que nos hemos levantado. A lo mejor no todos sean tan malos, o a lo mejor pocos sean malos, o a lo mejor totalmente la manera de pensar nuestra es mala. Pero de lo que se trata es que Dios pueda intervenir para cambiarlos. Y no se trata de hablar frenéticamente o una repetición de palabras y pensar que al hacer esto vamos a cambiar la manera de pensar. No. Tienes que pensar en fe, viendo que los pensamientos de Dios que están escritos en palabra en toda la Biblia son los que transportan la vida del cambio. Es donde tú puedes ser justificado por ella. Y es la única manera de dejar de ser esclavo a los malos pensamientos y el ser enraizados en Cristo, la palabra de Dios, el verbo de Dios, el que inspiró todas las cosas que están creadas. Entonces, si tú quieres cambiar tu manera de pensar, tú tienes que empezar como base, deleitarte en cuanto Dios te ama. Si tú no sabes cuánto Dios te ama, va a ser muy difícil que tú puedas pensar como Dios piensa que tú eres y pensar en lo que Dios dice que tú y yo podemos hacer. Solamente cuando podemos entender todo lo que pasó por el amor que Dios nos tiene, a pesar de que éramos malos, a pesar de que estábamos en pecado. Entonces es cuando las cosas pueden suceder. Porque si la transformación de la manera de pensar fuera fácil, todas las personas podrían cambiarlo, pero no es así.
Hay muchas personas que pueden superar el estado en que estén en este momento o en el que estaban hace 10, 15 o 20 años porque comenzaron a transformar su manera de pensar, pero lo hicieron bajo principios que los llevaron a asquearse de la manera que pensaba porque era improductiva, para comenzar a pensar de una manera que produzca vida. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu en Romanos 8, después de haber hablado en el capítulo 7, que él tenía un gran combate dentro de él, porque las cosas en las que él quería deleitarse en Dios no podía, porque se daba cuenta que dentro de él había una manera creada que combatía contra él y lo vencía. Pero dijo que gracias a Dios encontró a Cristo. No está hablando a Cristo, está hablando las palabras en que él comenzó a confiar, a creer, a depositar todo en él. Entonces, en el siguiente capítulo, que es el número 8, comienza él a narrar. Y dice, por consiguiente, no hay no hay ahora condenación para los que están unidos, juntos, ensamblados con Cristo Jesús. Y cuando une las palabras de Cristo Jesús, es en Jesús valorando la salvación que logró en la cruz para nosotros. Y cómo el Cristo que se había encarnado en él, cuando él dijo que es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el cual hablará no de él, sino de mí, de parte mía. Todo lo que se trata con el hablar de Dios representa el verbo de Dios a Cristo. Entonces, la única manera en que tú encuentras justificación y no te avasallan, no te empantanan los pensamientos de no se puede, de es imposible, no, nadie está contigo, te van a abandonar, te van a traicionar, te van a dejar afuera. Todos esos pensamientos negativos que apabullan a la gente desde que comienzan a estar niños por el ambiente en que hay, la manera en que le hablan, son los que hacen que tú andes en la carne. Y ya te he explicado la palabra carne en casi todos mis temas. Es el sistema creado dentro de ti por las vivencias que tú tienes y en el ambiente en que tú vives, en que te hacen mover en la dirección aprendida. Entonces, para cambiar la manera de pensar hay que desaprender lo aprendido para aprender lo que Dios dice. Entonces, ahí es cuando se deja de andar conforme a la carne. Y dice él, para que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y quién puede hablar conforme al Espíritu? Aquel que es consciente que el Dios Todopoderoso, el que creó el universo, el que él hablaba palabras y el Espíritu hacía las palabras que él hablaba. El mismo suceso que pasó con Jesús en su ministerio. Jesús hablaba la palabra y el Espíritu Santo realizaba lo que Jesús decía. Porque cuando tú ves a Jesús ahí en Juan capítulo 5, cuando él hace una declaración tremenda que debe de ser la norma de cómo cambiar la manera de pensar, él dice, porque yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que le oigo a mi Padre hablar. Y yo hago lo que le veo a mi Padre hacer. Porque yo no he venido a hacer mi voluntad, en el versículo 30 de ese capítulo, sino la voluntad de Él. O sea que el pensamiento para el cambio está atado a escuchar a Cristo y a Cristo manifestado por el Espíritu, que es el que revela esa palabra para el cambio. Porque, dice Pablo, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo, ya lo ata ahí. O sea, el Espíritu no puede dar vida sino en Cristo. Porque la ley del Espíritu, o sea, la norma establecida como autoridad que ordena cómo se logra el cambio,
solamente viene cuando el Espíritu Santo toma de Cristo y entonces te libera. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te ha liberado. O sea, está hablando de alguien que ahora camina y por lo que oye que Dios le dice. No camina por lo que el sistema le dice, no camina por lo que él del mundo está viviendo, no. Él camina por lo que Cristo dice, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, porque es el interior del hombre comenzando a ver como Dios ve, comenzando a crear como Dios crea. Uy, profeta, pero es que no somos Dios. No, es que en el principio fuimos hechos a semejanza de Él y a imagen de Él. Pero una vez que el hombre cae, y el hombre cae porque entrega los 5 sentidos, se puso a oír a Satanás. Y cuando Satanás le habló, comenzó a ver que eso parecía bueno. Y pudo discernir que eso había que cogerlo, tomarlo. Y cuando habla de comer, es que se alimentó de ese conocimiento que Dios no le había enseñado. Y entonces comenzó a hacer cosas malas. Entonces cayó esa generación. Al caer esa generación por ese hombre, todos caímos. Ya no somos a imagen y semejanza de Dios. Somos a imagen y semejanza del caído Adán. Pero gracias a Dios que el segundo Adán, Cristo Jesús, nos lleva de vuelta a tener la imagen de nuestro Dios. A ser semejantes a Él. Y en esa semejanza se necesita que el Espíritu Santo y Cristo habiten por nosotros. Porque Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, todas esas normas establecidas como autoridad para condenarnos, para decirnos que no teníamos derecho, que solamente nos daban sanciones, prohibiciones, condenación y juicio o muerte por caminar en ellas. Ahora viene Jesús y entonces en Cristo y en el Espíritu Santo se enraiza dentro de nosotros la libertad que da el verbo de Dios que es Cristo y el Espíritu, cual nos lleva a la vida en Dios para recuperar nuestra imagen y semejanza que será completada cuando estemos en ese cuerpo glorificado que Dios nos va a dar al final de nuestra carrera. Pero debemos cumplir en pensar como Dios piensa. Y se revela en Cristo y el Espíritu Santo. Y dice el versículo 5 de Romanos 8, porque los que viven conforme a la carne o a esa naturaleza caída que ha venido desde el principio con Adán, estos colocan la mente en las cosas que disfruta esa carne y sus pasiones. Eso es lo que Pablo hablaba en el capítulo anterior, que él quería el cambio, pero se daba cuenta que dentro de él había una fuerza que lo vencía. Y cierra ese capítulo 7 dándole gracias a Cristo, que lo libera, que lo justifica. Entonces, él va a comenzar a explicar cómo él pudo sujetar a ese hombre caído y transformarse a las cosas del Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne o a esa naturaleza caída ponen la mente en las cosas de la carne y disfrutan de sus pasiones. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo tú te das cuenta que tu culto racional está trabajando, que está funcionando, que te estás transformando? Porque Él viene a cambiar los valores de tu conciencia, a que tu oído ya quiera escuchar lo que Dios dice y a desechar lo que Dios no dice, a querer ver las cosas que Dios dice que tú y yo tenemos y desechar las cosas que suceden en el mundo exterior
sabiendo que Él nos va a defender de que esas cosas nos alcancen. Entonces podemos discernir por la fe que podemos ver las cosas no como son, sino como Dios dice que deben ser. Y por cuanto nosotros comenzamos a ver como Dios dice que son las cosas, aunque nuestros ojos naturales, los carnales, vean resultados diferentes, la fe actúa haciendo que las cosas que estamos creyendo que van a cambiar, que se van a crear diferente, sucedan. Por eso él dice, pero la mente puesta en el Espíritu. Es que es tan importante Romanos, y sobre todo estos capítulos 5, 6, 7, 8, de cómo nosotros podemos hacer que las cosas se transformen. No porque podamos con nuestra fuerza, ni porque la labia que tengamos, o el discernimiento, la elocuencia con que hablemos o con que oremos, pueda hacerlo. No, lo hace Cristo por la palabra, los pensamientos de Dios. Y si no el Espíritu Santo no lo hace dentro de ti, no se va a quedar contigo. Va a ser palabrería de un rato que repites o que escuchas y dices, eso es mío, yo lo agarro, pero no lo puedes practicar porque tiene que ser sembrado, enraizado por el Espíritu. Pero la mente puesta en el Espíritu se ocupa de su vida y les trae paz. Esa es una de las insignias de que una palabra se ha enraizado. Que aunque haya tormenta, haya aflicción, haya dolor, la palabra viene, te cobija, se enraiza, te da confianza, inmediatamente sientes paz. Y tu corazón se apacigua, tu alma no te tiende trampas. No, te sientes confiado, seguro, gozoso de que no ves con tus ojos naturales, pero que viene de camino porque tus ojos de fe te dicen que va a suceder. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Claro, cuando tú estás viendo los resultados a través de tus ojos naturales y estás viendo cómo las cosas caminan diferente a lo que estás creyendo, y entonces eso permite que entre la duda, porque ahora tus ojos están puestos en las cosas del sistema que tienes delante de ti. Pero Dios quiere que tú pienses como Cristo piensa, en donde te tienes que mover por fe para poder ver lo que no es como Dios dice que va a ser. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Ahí es donde tenemos que nosotros, si comienza a llegar la duda a través de un pensamiento que no lo vamos a lograr, que no se puede, que esa enfermedad no se va, que ese hijo no regresa, que ese esposo o esa esposa no cambia, que los negocios no están saliendo porque la economía está mala para todo el mundo, pero cuando nosotros quitamos ese pensamiento y colocamos que Dios dice, no, Dios dijo que Él me iba a proveer, que si yo lo llamaba, Él me iba a contestar, que si yo le tocaba la puerta, Él me la iba a abrir, que Él me iba a hacer camino para que yo caminara por un sendero en donde su palabra iba a iluminarme por donde yo tenía que ir. No. Yo estoy en esta aflicción porque tendremos aflicción, pero Él dijo que tuviéramos confianza que Él la había vencido. O sea, caminar no viendo lo imposible, sino lo posible. No hagamos a nuestro Dios tan pequeño que las circunstancias del mundo sean más grandes que el Dios que tenemos adentro. ¿Por qué? Porque esos pensamientos del sistema del mundo no se sujetan a lo que Dios dice. Pues ni siquiera pueden hacerlo. ¿Por qué razón? Es la misma razón por la que Satanás venció a Adán y a Eva. Porque cuando tu mente está enfocada en el no se puede, el puede hacer no funciona. Porque estás creyendo lo que tus ojos naturales ven y no con los ojos de Dios, que los ojos de Dios ven lo que el mundo natural no puede apreciar. Por eso es que los judíos desecharon al Señor, aunque el Señor vino para hacer algo. Ellos no creyeron lo que Dios vino a hacer y lo desecharon. A lo suyo vino, Él vino a hacer algo, a lo suyo vino, pero los suyos no lo pudieron mirar, no lo pudieron ver.
Por eso es que no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están o viven de esa manera en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, mientras usted está viendo lo imposible, lo difícil, lo que no sale, que no se forma, que la salud va a empeorar, que el médico dijo que 3 meses, que la economía se va a poner difícil, que vamos a salir de este país porque no tenemos los documentos en este momento. Cuando tú estás a toda hora metiéndole este fuego a tu mente, Dios no puede hacer nada. Porque lo que tú haces no agrada a Dios. Entristece su espíritu hasta que lo apaga dentro de ti. Entonces no te puede influenciar para que tú puedas ver con los ojos de la fe. Y entonces dice Pablo, sin embargo vosotros no estáis en la carne. Le está hablando a personas que conocen este misterio, que saben cómo cambiar las situaciones en la manera en que ellos entienden que el combate es interno entre la mente y se va a seguir hasta que nos muramos entre el bien y el mal. El mal va a querer aplastar en tu mente, porque él no puede aplastar a Dios, pero aplasta tu pensamiento para que lo oprimido ese pensamiento te aparte de pensar como Dios piensa y comiences a pensar bajo el sistema de este mundo. Por eso en el mismo Romanos, en el capítulo 12, el versículo 1 y 2, habla de sacrificar el culto racional. Es claro, no es fácil sacrificarlo, pues lo que él está hablando ahí de los sacrificios que se hacían, de llevar el animal y quemarlo, destruirlo completamente. No os adaptes al sistema de este mundo, aunque te duela, aunque sea difícil, no te resistas al cambio. Por el contrario, sométete, aunque haya dolor, a obligar a tu mente a que piense como Dios piensa. Y tú vas a ver que las cosas van a cambiar. Porque si te adaptas al sistema no vas a agradar a Dios. Entonces le habla como si ellos supieran ese misterio. Y dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne. O sea, ya ustedes vencieron estas inclinaciones que los ataban y los sujetaban, sino en el espíritu. Y entonces les lanzo una incógnita para cada uno, como una, pregúntate si tú estás aquí en donde te voy a hablar, si no en el espíritu, si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros. Bueno, de la única manera, muchachos, que ustedes me van a decir que de verdad ustedes están en Cristo, es que ustedes piensen, hablen y actúen conforme al espíritu de Dios habla en la palabra. ¿Por qué? Porque decides vivir por lo que el Espíritu dice que debes hacer. Recuerda que el Espíritu Santo es el que escribió toda la Biblia. De allí la importancia de yo hablarte de este tema antes de entrar a hablar del Espíritu Santo como persona y de hablar del Espíritu Santo cómo funciona con nosotros y qué es lo que Él espera de nosotros para que el Dios Todopoderoso fluya de nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. O sea, primero les pasa la mano y después les manda un garrotazo, porque los está desafiando a que se den cuenta si de verdad ellos viven bajo la dirección del Espíritu Santo, que les tiene que decir cómo deben hacer las cosas. Pero si a ustedes no les pasa eso, es porque ustedes no son de Él. Han sido engañados. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, o sea, si Cristo está en ustedes, aunque este cuerpo terrenal, el que funciona en este sistema, esté muerto a causa del sistema, sin embargo, el Espíritu que de Dios está vivo dentro de ti a causa de la justicia. Entonces, Él comienza a revolucionar tu espíritu interior, porque eres espíritu, alma y cuerpo, para que en tu espíritu comience a llenar de luz tu culto racional que está en tu corazón, para que tu albedrío decida
por los pensamientos de Dios y que ya la voluntad salga a hacer lo que Dios dice, no lo que el mundo dice que debemos hacer. Por eso es que el Espíritu está vivo a causa de la justificación de Jesús en la cruz. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, pero esos peros de Pablo son para cogerlo con pinzas y decir, ven, yo miro si es que esto es del Señor. Pero si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, ese mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Pablo les lanza la seguridad de que esa vida con el Espíritu Santo y Cristo le da vida a tu manera de pensar para que puedas pensar como Dios dice que tenemos que pensar. Porque en nuestras fuerzas no somos capaces de vencer esa guerra interior de la mente. Solamente cuando nos sometemos a Cristo es que el Espíritu Santo puede hacer que nuestra manera de pensar cambie. Porque ese mismo que resucitó a Jesús, ese mismo es el que nos va a dar la vida. De aquí la importancia que el Espíritu Santo domine, influencie nuestro culto racional. Y esto implica obligarte intencionalmente a transformar tus valores de conciencia. Lo que tú antes veías bueno y ahora te das cuenta que es malo, a pelear contra eso, a desecharlo. ¿Cómo tienes que obligar tu mente a que diga, no, eso no lo puedo pensar, y menos hacer, y menos hablar, porque eso desagrada a Dios, no le gusta a Dios? Yo en cambio voy a mirar qué es lo que Dios dice de esta área. Así es que podemos ir dándole la oportunidad a que el Espíritu use el verbo de Dios y nos transforme. Transformar tus valores de conciencia aprendida en el tiempo de tu vida sin Dios por los principios de Él. Porque siempre la batalla se debe ganar primero en tu mente. Siempre la batalla se debe ganar primero en tu mente, en tu manera de pensar. Porque la derrota o la victoria no está en tus dificultades, en tus procesos, en tus dolores, en tu escasez. Esos son procesos externos de la vida corriente de todos los seres humanos. ¿Cómo vencerlos? Siempre estará en la forma en que nosotros decidimos enfrentar esas fuerzas que nos atacan, que nos aprisionan, que nos afligen. O lo hacemos como siempre pensamos, o lo hacemos en las fuerzas de Dios. Y si lo hacemos en las fuerzas de Dios, estas se encuentran en lo que Él dice que tenemos, en lo que Él dice que podemos hacer. Y cuando nos damos cuenta de cómo hacerlo, es cuando podemos obligar por repetición, reflexionando en cada vez que repetimos y viendo en ese pensamiento de Dios lo que nos convenga oír, ver y hablar según el momento que estemos viviendo. Y cuando esto se hace un hábito de vida, es cuando empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Es cuando Cristo y el Espíritu Santo pueden iluminar el camino, porque ellos van delante de nosotros. Si los pensamientos de nosotros están en Dios, rompiendo camino, abriendo camino, colocando luz, abriendo puertas, levantando brechas, expulsando a los enemigos de Dios. El sistema del mundo está en contra de lo que Dios dice que debemos ser. Pero tenemos que buscarlo, anhelarlo, desear. El que no desea el cambio, este tema no es para usted. Esto es para personas que se dan cuenta que las cosas no salen bien y ya han reflexionado y meditado y se dan cuenta que es que las decisiones tomadas fueron malas, y eso no es otra cosa que una manera errada de pensar. Pero cuando hacemos el hábito de pensar antes de hablar como Dios dice que debemos actuar en ese momento,
comenzamos disciplinadamente y de la mano de Dios y el Espíritu Santo a cambiar nuestra manera de pensar, pensando como Cristo antes de hablar. Y cuando hacemos esto constantemente, nos llevará al nivel del fruto del Espíritu. Hacerlo constante y disciplinadamente nos mantiene en el nivel del fruto del Espíritu Santo. Pero mis amados, se me terminó el tiempo por hoy. Seguiremos hablando de este tema porque primero me apasiona mucho, porque yo estaba en esa lucha y me mantengo en la lucha. No es que porque yo te hablo de transformar la manera de pensar, yo ya no, mi mente no cabalga sobre el pensamiento del pasado. Claro que sí, pero yo tengo la capacidad dada por Dios de que Cristo aprisiona esos pensamientos y los lleva sujetos a Él, porque coloco uno de Cristo en mi vida y el Espíritu Santo le da la fuerza, la capacidad divina para que lo haga diferente y lo piense diferente. En el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu, Padre, gracias. Amén y amén.